chicas, ya estamos una semana más aquí, ¿vale? Vamos a intentar empezar con nuestro primer día de clase. Sabes que el martes siempre toca lengua, el miércoles sintaxis y el jueves literatura, ¿vale? Entonces, como día de lengua, repetir que esta clase es para segundo, tercero y cuarto de la ESO, ¿vale? Y vamos a ver nociones nuevas, ¿vale? Para que vayamos avanzando un poquito. Vamos a recordar que lo primero que vimos en nuestras primeras sesiones fueron cosas sobre la lengua que antes no sabíamos, como por ejemplo cuando nacen las primeras nociones de lenguaje, como sabemos que el ser humano hace 1,8 millones de años empieza a hablar. Vimos también cómo nacen las primeras formas de escritura, cómo son, dónde nace el castellano, a partir de qué lengua, que es el latín, cómo evoluciona. En la segunda clase de lengua, aquello que vimos fueron las causas del cambio semántico, el por qué una palabra cambia su significado a lo largo del tiempo, que vimos que puede ser por varias causas, ya sean históricas, sociales, psicológicas. Entonces lo que vamos a ver hoy es algo nuevo. Os he dejado un esquema donde veis que la lengua tiene variedades, ¿vale? Y hay diferentes tipos de variedades. Existen 4 y aunque hoy voy a mencionar esas 4 variedades, nos vamos a centrar en 2 para ver dentro de un mismo idioma, en este caso nos vamos a centrar, como no, en el castellano, para ver cómo en un mismo idioma existen variedades lingüísticas muy diversas, ¿vale? Voy a intentarlo explicarlo rápido para que no se haga muy pesado y deciros que tenéis el esquema en la página web con las 2 mini actividades que tenéis que hacer, ¿vale? El laboratorio creativo, que va a ser opcional, os lo voy a poner después del vídeo para después poder así responder preguntas si se sube, porque hoy estoy teniendo algunos problemitas con el internet. Supongo que es normal, debe estar un poco colapsado, pero espero que se solucione cuanto antes. Así que empezamos como cada martes con la palabra del día. Es muy sencilla y la palabra del día es cerciorarse, que lo dejaré escrito en la tablita de descripciones. Cerciorarse, que parece una palabra muy culta, en realidad simplemente significa darse, asegurarse de algo. Cerciorarse de algo es asegurarse de la veracidad de algo, ¿vale? Comprobar que se está seguro de algo, ¿vale? Se cercioró de que todos sus alumnos le habían enviado el trabajo por Drive. Esto es asegurarse de algo, ¿vale? Todas las palabras del día las saco de el libro que estoy leyendo actualmente. La semana pasada leí a Reina Roja, que es espectacular, ya escribiré algo en Palabras y Revolución. Y esta semana estoy leyendo una novela de Javier Marías, que es uno de mis autores favoritos. Tiene una forma de escritura un poco profunda y son unos libros un poco particulares. Es decir, yo creo que para vosotros todavía no es muy de vuestro gusto, pero lo importante es que puedo sacar un montón de palabras del día de ahí. ¿Vale? Y empiezo, chicos, vamos a hablar del castellano, nuestra lengua. Todas las lenguas, aunque sean una única, como en este caso el castellano, parece que no tienen variedades, que es el castellano y punto. Pues no, pues tienen un montón de variedades. El castellano, y nos centramos solo en el castellano como una única lengua, tiene variedades sociales, dialectales, registros y variedades históricas, ¿vale? Una variedad histórica es que no es el mismo castellano el que se habla en el siglo XVI o en el siglo XV que el que se habla en el siglo XXI, claro está. Cuando hablamos de registros, no es el mismo registro a la misma variedad que utilizamos del castellano cuando estamos en clase, que cuando estamos en casa, que cuando estamos en el médico, por ejemplo, en una conferencia o quizás con un amigo. Cuando hablamos de variedades sociales, significa que depende de nuestra edad, nuestra posición, nuestros estudios, nuestro trabajo, utilizamos una variedad u otra, utilizando unas palabras u otras. La jerga juvenil, por ejemplo, es muy común que vosotros como jóvenes habléis de una manera que para gente que es mayor resulte un poco extraño. Y luego están las variedades geográficas o dialectales, y es que no se habla el mismo español en Mallorca que en Andalucía que en Canarias, por ejemplo. Y a eso me voy a centrar. Voy a hablaros de las variedades geográficas y las variedades históricas, ¿vale? Empiezo por las variedades históricas del castellano.
Como ya he dicho, no es lo mismo hablar el castellano en el siglo XIII, que ya empieza a ser lengua romance en sí, que hablarlo en el siglo XV, que hablarlo en el siglo XVI, XVII o hablarlo en el siglo XXI. Esto hace que haya diferencias significativas entre el castellano que se hablaba en el siglo XV, por ejemplo, el castellano antiguo, y el castellano que hablamos nosotros. ¿Vale? Hay diferencias, tanto la forma de pronunciar las palabras como la forma de escribirlas, que os sorprendería un montón, diríais, ¡oh, aquí hay un montón de faltas de ortografía! No, exactamente, no eran faltas de ortografía en aquel tiempo, lo son ahora porque la lengua cambia y la ortografía también. Pensad que la palabra solo, cuando es sinónimo de solamente, se acentuaba, pero ahora ya no se acentúa, igual que guión. Guión se acentuaba y ahora ya no se acentúa, y estos cambios se han producido en apenas 10 años. Pues imaginaos el español del siglo XV, ¿vale? O el castellano antiguo. Os voy a contar un par de cosas de este tipo de español, pero muy poquito, ¿vale? Porque no nos podemos extender mucho. En el castellano antiguo, por ejemplo, una de las cosas que me llama más la atención es que, al igual que vimos la semana pasada que había palabras que desaparecían y otras que aparecían, hay palabras que han cambiado totalmente su significado. Un ejemplo de ello es la palabra luego. Nosotros cuando decimos luego nos referimos a que vamos a hacer algo después, en un futuro, que puede ser o no más próximo, pero vamos, que no lo vamos a hacer al momento, ¿no? Por ejemplo, cuando os digo, ¿cuándo vas a retirar los zapatos de ahí? Luego. Y no lo hacéis nunca, ¿vale? Pues en el español medieval, luego significaba ni nada más ni nada menos que inmediatamente. O sea, algo que antes significa inmediatamente, ahora significa todo lo contrario, significa que inmediatamente no lo haremos sino después. Otras cosas que sucedían en el castellano medieval era que se parecía más al latín de lo que se parece ahora al castellano. Por eso era muy típico utilizar formas como fablar en vez de hablar, facer en vez de hacer. Para hablar de hacer, no solo decían facer con F inicial, como muchas de las palabras que ahora empiezan por H, sino que además se escribía no con C, como escribimos nosotros, sino con Z. Diríais, ¡hola! ¡Qué falta de ortografía! No, en aquel momento no era una falta de ortografía, sino que se escribía así. Igual que mujer. Como el latín viene de muglier, en aquel momento mujer se escribía con G y no con J como lo escribimos ahora. Otra cosa que también es muy significativa del castellano más antiguo era que los pronombres no se ponían delante de los verbos como hacemos nosotros actualmente, sino que casi siempre iban al final del verbo y junto a este. Os pongo un ejemplo. Nosotros podemos decir lo coge y ellos dirían cógelo. Yo diría lo vi y ellos dirían vilo. Yo diría le presté, prestéle, ¿sabes? Es así, tenían este tipo de castellano, siempre los pronombres encíclicos. Pronombre encíclico es que se pega al final del verbo en vez de ir delante y pegándose al verbo, ¿vale? Por ejemplo, no se me ocurre ningún más ejemplo, hay mil, podría decir, lo leyó, léelo, ¿vale? Y así sucesivamente. Después tenemos las variedades dialectales o geográficas. Ahora os acabo de explicar en qué consisten las variedades históricas, ¿vale? Que es que la lengua, el castellano mismo como única lengua, no es igual en un siglo que en otro. Y obviamente, dentro de 100 o 200 años, el castellano que se va a hablar no va a ser el mismo que ahora. Esto es muy común, la lengua cambia, como dijimos el otro día, es un río que fluye, que va cambiando y que nunca es igual y que de aquí viene su riqueza. Vamos con las variedades dialectales, la segunda y última variedad de la que voy a hablar hoy, porque la semana que viene voy a hablar de 2 variedades más, ¿vale? Y así se concluiría el tema de las variedades lingüísticas. La segunda variedad que voy a mencionar hoy son las variedades geográficas o dialectales, ¿vale? Vosotros sabéis que en España y también en Sudamérica se habla el español, pero obviamente no se habla el mismo español aquí en Mallorca, que en Madrid, que en Castilla-La Mancha,
que La Rioja, que en el País Vasco, que en Cataluña, que en Argentina, ¿vale? El castellano que se habla en estas zonas, indiferentemente de si comparte la zona con otra lengua o no, es diferente, ¿vale? Es diferente porque tiene unos rasgos propios. Todos utilizamos la misma lengua, que es el castellano, pero esta lengua varía en función de su localización y tiene unos rasgos propios en función de su localización. Estos rasgos puede ser que tengan expresiones o un léxico diferente o puede ser que se pronuncie diferente, con un acento diferente, con una fonética diferente, incluso con una sintaxis y con unas conjugaciones verbales que difieren de las que a lo mejor utilizaríamos nosotros, ¿vale? Esto lo sabéis. Hay expresiones que son muy propias de otros territorios, que se habla español o se habla castellano, pero no la misma variedad. Estos son dialectos, ¿vale? Los andaluces, los canarios, los madrileños, los mallorquines, todos somos capaces de hablar en castellano, pero hablamos nuestra propia variedad dialectal con unos rasgos muy comunes, ¿vale? Por ejemplo, el canario es un dialecto de lo que sería el castellano, y esto es una variedad dialectal o una variedad geográfica. El hecho de que se encuentre en una zona geográfica u otra, lo que hace es determinar que cuente o no cuente con unas particularidades. El canario, por ejemplo, lo que hace mucho es sesear, que significa que lo que nosotros pronunciamos como ce, za, zo, zu, ellos lo pronuncian como se, sa, so, su, ¿vale? Cecilia para ellos sería Cecilia o César para ellos sería César, ¿vale? Lo estoy exagerando un poco, yo soy horrible imitando acentos, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay un chico que yo sigo mucho en YouTube que se llama Javier Santaolalla, lo he mencionado 1000 veces. Si me interesa la ciencia lo más mínimo es para... A ver, que me encanta el mundo de la ciencia, es por este chico porque lo explica súper bien y tiene un canal en YouTube que se llama Date un Blog, con V, Date un Blog. Y en este canal explica cuestiones de ciencia y me gusta mucho escucharlo porque aparte que lo explica todo súper bien y todo es muy interesante y hace que la ciencia me interese incluso a mí que soy muy de lenguas, me gusta mucho escuchar su acento porque es muy particular. Aunque no lo tiene muy acentuado, sí que se nota muchísimo que es una variedad del español diferente a la mía. Así como hay expresiones que son muy propias de otras variedades dialectales. Por ejemplo, yo hablo de móvil y no hablo de celular, como dirían en Sudamérica, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo muchos alumnos, por ejemplo, de otras zonas dialectales que tienen un dialecto muy marcado, ¿vale? Se me ocurre alguien ahora, por ejemplo, de cuarto de la ESO, que es chileno y me encanta su acento porque además determinó lo que acabo de decir. Podemos entendernos perfectamente, pero mi dialecto no es el mismo que el que utiliza él. Y es una diferencia muy pronunciada que al final lo que hace es darle esencia, caracterización y unas particularidades muy bonitas al idioma dependiendo de ahí donde se encuentra. Lo prometido es deuda, los vídeos de 15 minutos, entonces llevo 13 minutos y pico y ya voy a terminar. Vais a tener dos minis actividades para hacer respecto al tema que acabo de explicar. La primera de ellas es encontrar un rasgo determinado de cómo se hablaba en español medieval o el español antiguo, ¿vale? Como lo que yo acabo de decir, pero no copiéis mis ejemplos porque hay miles, ¿vale? Puede ser una palabra que se utilizaba que ya no se utiliza, una conjugación verbal, una palabra que su ortografía haya cambiado. Y luego tendréis que ver qué particularidades encontráis en el dialecto del castellano que hablamos aquí en Mallorca. Yo os he puesto un ejemplo. ¿Os habéis fijado que cuando hablamos en castellano siempre decimos al final, pero? Sí, he venido pronto, pero... No tiene ningún sentido, sin embargo lo hacemos un mogollón, porque es un rasgo de nuestra variedad dialectal del castellano en las islas. Tenéis que hacer lo mismo, investigar un poquito. Por favor, no hagáis copiar y pegar de nada, porque lo detecto al segundo y no lo puedo valorar como un trabajo que hicierais vosotros, ¿vale? 14 minutos y 32. Me voy, me despido de vosotros, vengo más tarde para hacer una ronda de preguntas para quien lo necesite.
Os mando un abrazo infinito, espero que estéis súper bien, recordad que todo va a ir súper bien, que llevamos una semana más, que no deja de ser una semana menos y que hagáis una lista con las cosas fantásticas y guays que queréis hacer cuando salgamos de aquí. Pero no os olvidéis tampoco de aprovechar el momento, de no vivir en el futuro, sino de vivir en el presente y aprovecharlo para hacer cosas que también os puedan enriquecer. Un beso a todos, bichos, y nos vemos pronto.